¿Has escuchado que la fruta puede ser mala para la salud? Y si así fuera, ¿en qué momento empieza a ser dañina para tu organismo? ¿Desde la primera pieza? Pues quédate porque en el vídeo de hoy vamos a analizar la fruta desde distintas perspectivas para que puedas tener todos los datos suficientes para que puedas entender si comes demasiada e incluso si está siendo dañina para ti. Comenzamos. Es necesario comenzar este vídeo rompiendo ese falso mito que últimamente pulula por ciertos sectores de las redes sociales de que las frutas son terribles, súper dañinas, independientemente del tipo o las cantidades. Es completamente falso. Ahora bien, nuestro contexto, elecciones o necesidades sí que van a marcar si estoy haciendo un uso adecuado de las mismas o estas pueden no llegar a ser tan saludables como se piensa. Sea como fuere, entre las cualidades de la fruta, que las hay y muchas, tenemos entre otras y de manera general ser una gran fuente de vitaminas y minerales, también de antioxidantes como los polifenoles, fibra y prebióticos o fibra prebiótica también está entre ellos. Esto nos ofrece también mucha saciedad y una cosa importante, suele ser el mejor postre posible. Si te planteas algo para comerte, digamos, después de un almuerzo, estás pensando en qué puede ser lo más saludable para ti, la fruta no tiene parangón en ese sentido, siempre va a ser la mejor elección. Y tras hablar de las bondades de la fruta, que las tiene, vamos a estrenar pizarra en el canal para explicar cuál es la clave. La clave va a ser utilizarla adecuadamente en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que en una dieta equilibrada, que no esté, digamos, marcada por un enfoque muy concreto de salud o de distribución de nutrientes, me refiero a que si soy keto voy a dejar fuera los hidratos o si soy paleo voy a dejar fuera determinado tipo de ingredientes, de alimentos. En este caso hablamos de una dieta equilibrada tal cual. Podemos pensar incluso en la dieta mediterránea, aunque como sabéis es un concepto ya prostituido. Entonces, vamos a la fruta y vamos a una dieta equilibrada. En una dieta equilibrada necesitaremos proteínas de calidad, también grasas de calidad, muy importante, y quizás hidratos de carbono. Y esto va a depender de nuestro estilo de vida. Un deportista va a necesitar muchos más hidratos de carbono que una persona sedentaria. O dos personas que trabajen no van a tener nada en común, la cantidad de hidratos que necesitan o la importancia que tienen desde por la mañana, alguien que trabaja en una obra que alguien que va a estar sentado. Imaginemos un informático. Con lo cual, en ese sentido, vamos a entender que el hidrato de carbono va a depender mucho de nuestro día a día. Pues con la fruta va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, que atendiendo a esa necesaria incorporación de proteínas, grasas e hidratos de carbono, teniendo en cuenta, vamos a cambiar de color, que la fruta esencialmente nos va a aportar fibra, azúcares, es decir, hidratos de carbono, aunque con índices glucémicos moderados o bajos en algunas ocasiones y un poquito más altos en otras, cargas glucémicas moderadas en todos los sentidos, incluso bajas. Si yo consumo demasiada fruta, quizás estoy desplazando otros alimentos que me están impidiendo incorporar la suficiente cantidad de grasas de calidad y la suficiente cantidad de proteína de calidad. Un ejemplo, si yo todas las noches ceno fruta, hay gente que no porque dice que le sienta mal y demás, que oye, perfectamente comprensible, pero si yo todas las noches ceno fruta, pues estoy dejando de consumir otras posibles alternativas que me puedan ayudar a tener una dieta más equilibrada. Entonces, ese es el primero de los grandes puntos clave para saber si estoy consumiendo más fruta de la que debo. Pero también nos podemos encontrar con situaciones vitales, patologías en este caso, que hagan que yo deba adecuar aún más mi consumo de fruta. Y podemos pensar, por ejemplo, en la diabetes tipo 2. El ejemplo más claro. Históricamente incluso se indicaba que estaba prohibido, se prohibían ciertas frutas como puede ser una sandía, un melón, una uva, por índice glucémico. Bueno, una manera un poquito sesgada de entenderlo, pero sí que es cierto que en las cantidades va a estar la clave. Y que si yo no gestiono correctamente la glucosa que entra en mi torrente sanguíneo, tengo que prestar especial interés a el hidrato de carbono en mi alimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, también sería otro de esos puntos clave a tener en cuenta, a poner la lupa, a poner el foco para saber si la fruta que estoy consumiendo en mi día a día, en mi semana, es suficiente, es adecuada o puede ser mayor a la que mi cuerpo en ese momento concreto está acostumbrado, está preparado para tolerar.
Y dándome pena tener que dejar la pizarra, voy a hablar de 3 puntos finales también interesantes. Seguro que algunos os habéis planteado estas dudas a lo largo del vídeo. Miodrag, ¿qué pasa con la fruta deshidratada? Ahora lo vemos. Y en el caso de la fruta enlatada, o en almíbar, por ejemplo, vamos a poner enlatada. Y aquí incluimos la fruta almibarada o en su jugo, aunque eso de en su jugo tiene miga. Ahora lo vemos. Y finalmente, vamos a analizar antes de terminar el vídeo, la fruta, si la tomamos en forma de zumo o smoothies, ¿no? Que sería esa especie de zumo, pero bueno, ahí sí que hay parte de pulpa, nos tomamos la fruta entera. Así que vamos a resolver las dudas de si son adecuadas estas maneras también de incorporar la fruta o de si pueden impactar en que sea demasiado el consumo o sea incluso negativo para la salud el consumo que hacemos de estos alimentos. Frutas en almíbar o frutas en su jugo son igual de interesantes que las frutas frescas. Punto 1, claramente no. Piensa, por ejemplo, que los almíbares son básicamente agua con azúcar. Y en el caso de este concepto, esta denominación de en su jugo, pues hay una laxitud legal demasiado amplia desde mi punto de vista y en la mayoría de ocasiones vamos a ver que en lugar de ese jugo natural encontramos zumos de piña a partir de concentrados, que es algo prácticamente equivalente al almíbar o al azúcar, o sea que tampoco estamos mejorando demasiado. Entonces, en ambos casos, como mínimo lo interesante es deshacerse de esos líquidos de cobertura. Por supuesto, desde mi punto de vista, no son ese tipo de formatos que queramos consumir de manera habitual. Ahora, si me pones entre la espada y la pared y me preguntas, Miodrag, entre no consumir fruta o consumirla siempre enlatada, oye, consúmela enlatada, pero intenta al menos eso, el no beberte esos líquidos de cobertura porque no te estarán aportando cosas positivas. Lo bueno, todo lo que hemos destacado, vitaminas, minerales, fibra, etcétera, etcétera, va a estar en el propio fruto, en este caso en la fruta y no en el líquido. Si te está resultando interesante este vídeo, no te olvides, por supuesto, suscribirte y dejar un buen me gusta. Vamos con las dos últimas secciones importantes: fruta deshidratada, zumos, smoothies. ¿Son versiones saludables? Vamos a verlo. El tema de la fruta deshidratada genera mucha controversia, así que vamos a aclarar algunas cosas que creo que son absolutamente relevantes. En primer lugar, nutricionalmente, en cuanto a cantidad de hidrato de carbono y azúcares, fibra, vitaminas y minerales, son exactamente igual que las frutas frescas, simplemente se les ha retirado gran parte del agua, no toda, pero gran parte del agua que de manera natural contienen. ¿Qué pasa? Que en ese sentido, por cada 100 gramos de producto, al haber eliminado mucha agua, que es peso obviamente, pero peso acalórico y anutricional, pues todos los nutrientes están más concentrados, mucho más concentrados, incluidos, por ejemplo, los azúcares, que quizás es el punto donde más podemos poner el foco, ¿no? Entonces, en ese sentido, piensa, y siempre suelo poner el mismo ejemplo, que si te comes entre 10, 12 o 15 orejones de albaricoque, pues estarás, albaricoque me refiero, orejones deshidratados, estarás comiéndote el equivalente a 1 kilo de albaricoques frescos, que dudo que alguien se los pueda comer de una sentada. Vaya, la mayoría de la población, siempre hay extremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel nutricional, estaremos incorporando a nuestro organismo todos esos nutrientes de 1 kilo de albaricoque fresco. Con todo ello, ¿qué tenemos? Pues queda claro que la fruta desecada, la fruta deshidratada, va a generar mucha menos saciedad por distintos motivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que cuidar de las cantidades que comemos, porque si no ponemos un poquito de ojo, se nos va a ir de las manos casi seguro. Pero además de todo ello, tenemos que tener en cuenta un punto muy relevante, y es que muchos de los formatos que podemos encontrar, por ejemplo, en un supermercado, van a contener azúcares añadidos o aceites de baja calidad. Los azúcares en muchas ocasiones se utilizan para contrarrestar la acidez de productos como puedan ser unos frutos rojos, por ejemplo, y el aceite normalmente tiene un carácter más marketingiano publicitario que otra cosa, es decir, que sea vistoso y además que no se peguen los frutos, relativamente funcional, pero son aceites que no vamos a querer. Con lo cual, todos estos formatos no deberían formar parte de nuestra alimentación, no los vamos a querer comprar.
Así que por resumir este apartado, la fruta deshidratada con moderación no tiene ningún problema, incluso puede ser equivalente en muchos casos a la fruta fresca, pero hay que tener mucha cautela con las cantidades. Y finalmente llegamos al punto clave, el que genera todavía muchísima controversia entre la población, un debate que yo creo que durará años, perdurará en el tiempo. Los zumos no son saludables para un consumo habitual, y da igual que las naranjas las haya recogido yo de un árbol centenario que cuidaba mi abuelo, que era una persona maravillosa. Da igual, porque aquí lo que tenemos que ver es el impacto metabólico que ese formato, digamos que esa modificación que hemos hecho del fruto, y nos quedamos únicamente con el agua, los azúcares y algunas vitaminas, pues eso tiene un impacto importante a nivel metabólico, a nivel glucémico en nuestro organismo. Piensa, por ejemplo, que en primer lugar no masticamos, con lo cual todas esas enzimas, todas las sustancias que tenemos a nivel de la boca, a nivel salival, para empezar a metabolizar los alimentos, no se ponen en marcha, porque pasa de una manera muy rápida. Lo mismo a nivel estomacal, y se absorbe toda ese agua, glucosa y vitaminas de una manera mucho más rápida que si, por ejemplo, me como una fruta entera. Con lo cual, aparte de ese impacto glucémico, la saciedad es infinitamente menor. ¿Quién se come normalmente 3 naranjas? Poca gente, muy poca gente, de una sentada. ¿Quién es capaz de beberse 3 naranjas en un zumo? Prácticamente todo el mundo, o sea, y en un santiamén. Con lo cual, no vamos a eliminar, no tenemos por qué eliminar los zumos de nuestra vida, y menos si estamos en contextos saludables, pero sí que hay que dejar claro que tomarse un zumo todas las mañanas, en muchos casos puede ser algo más contraproducente que otra cosa para nuestra salud. Y con los smoothies, es decir, estas nuevas formas de hacer zumos o una especie de batido, ¿no? Porque al final sí que aquí utilizamos la fruta entera, incluso con piel en algunas ocasiones, etcétera, etcétera. Pues bueno, se queda a medio camino entre la fruta fresca y un zumo. Sigue siendo algo que no es interesante para el día a día, pero bueno, en cierto sentido la saciedad va a aumentar, también el aporte de fibra, por ejemplo, que dejamos fuera en un zumo, etcétera, etcétera, pero igualmente me quedo con la idea, creo que es la más importante, de que no es un tipo de preparación que yo quiera tomar a diario. Con todo lo dicho, ¿cuánta fruta es demasiada? ¿Cuánta fruta me puede llegar a hacer daño a nivel de salud? Pues va a depender, obviamente, del contexto. No hay una respuesta para todo el mundo. Depende de ti, depende de la cantidad de actividad física que hagas, cómo enfoques tu alimentación, etcétera, etcétera. Todos esos parámetros que hemos visto a lo largo del vídeo. En cualquier caso, debemos optar por fruta fresca y entera. Y si nos equivocamos, que sea de esa manera y no en otros formatos como los enlatados, zumos, etcétera, etcétera. Te veo en el siguiente vídeo. Un abrazo.